gastrointestinal. Gracias, doctora. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Nestlé de Nutrición de Nestlé por la organización y por su participación a ustedes también y sus presentaciones. Así que voy a dar seguimiento a la misma mentalidad con la que dejamos antes del almuerzo, la importancia de llevar el entendimiento del microbioma a las implicaciones funcionales del contexto humano y la importancia de ambas intervenciones y su impacto, tanto intervenciones en el ser humano como la verdadera importancia del entendimiento del mecanismo de lo que hacen estas intervenciones. Yo propongo que para comprender los criterios de Bradford de salud de inferencias causales, la interpretación mecanística y la plausibilidad biológica son consideraciones muy importantes. Mi propio sesgo es que aunque cueste dinero, debe ser parte de todos los estudios clínicos. Así que me enfocaré en lo que llamamos estos días, y pronto dejaremos de llamar, trastornos gastrointestinales funcionales. Ayer escuché en la presentación del eje cerebro-intestino y particularmente a la persona que hizo su pregunta sobre el cólico. Esta es mi respuesta. Tal vez no sea la correcta, pero es mi respuesta. Así que en los criterios que conocimos ese año es que los trastornos gastrointestinales funcionales desaparecerán y se volverán un trastorno del eje cerebro-intestinal. El mundo finalmente ya entendió que el intestino está involucrado. La dieta, el intestino, el epitelio, la microbiota, el cerebro y su interacción, y como escuchamos ayer, es una comunicación bidireccional de ambos elementos. Antes de empezar, sí tengo conflictos de interés en esta arena. Estoy participando en la investigación yo mismo, financiado por una compañía privada que trabaja en esta área. Participo en estudios clínicos buscando estos productos resultantes. Voy a mostrarles también productos que han sido aprobados por un regulador canadiense, no para motivar o alentarles al uso de un producto en particular, sino simplemente mostrar cómo el campo está creciendo rápidamente y no está en un estado de conjetura, al menos con un regulador del mundo. Mañana escucharemos más de reguladores. Ya aprobaron las intervenciones en los microbiomas como fármacos que pueden ser utilizados para tratar enfermedades humanas. Espero haberles sido provocador y despertar su interés. Así que la publicación Roma 4 ya está en el mercado y está disponible, dando seguimiento a las publicaciones Roma 1, Roma 2, Roma 3. Hay 2 capítulos dedicados a la población pediátrica, una de niños y adolescentes, otra que se cita en este capítulo sobre neonatos y infantes. En la configuración de las enfermedades que tienen que ver con la interfase cerebro-intestino, se ven en la pantalla. En la izquierda, niños de 0 a 12 meses de edad, y en la parte derecha, niños y hasta adolescentes con síndromes más agudos que se pueden también presentar en la población adulta. Voy a presentar aquí cólicos, IBS en niños y adultos. Y hay una conexión, como se sugirió ayer, entre cólico, IBS y niños. IBS en niños, no estoy totalmente convencido. Creo que los estudios longitudinales de cohorte, como los que voy a mostrar, se tienen que realizar. Sé que no se están llevando a cabo, pero yo promuevo que sí se deben de hacer. Esa es una ligera variación de la que vieron ayer con el profesor Mayer, que es la comunicación del cerebro con el intestino. Todos lo sabemos. Cuando vas a dar una charla porque estás un poco nervioso y lo sientes en el estómago, hay gente que le da hasta diarrea, ¿no? Pero hay una comunicación cerebro-intestino, y el microbioma se comunica a través del epitelio intestinal, las células y probablemente las células inmunes también, y al menos en roedores, por cierto, el sistema nervioso entérico. Sabemos que el campo es importante. Lo mostró el Sunday New York Times, un par de norteamericanos lo han citado en los estudiantes, pero no los doctores.
Esto fue el año pasado, una carita feliz hecha de microbioma. El público está participando, está interesado en la posibilidad, en las posibilidades y quiere escuchar a los médicos, decirles cuál es la evidencia y cómo va a impactar sus vidas. Escucharon ya en esta conferencia de la composición de del microbioma intestinal, que es complejo, muy diverso en la salud, en una gran variedad de condiciones que pudiera reducir su diversidad. Y esto también es cierto en el contexto de los trastornos gastrointestinales, incluyendo enfermedades de infantes y niños pequeños, consistente con el tema. Lo voy a mostrar más adelante. Otra parte de la evidencia que tenemos con certeza de la participación de los microbios es de los estudios con animales de muy diferentes grupos de investigadores. Este es el grupo en el que yo participé, viendo animales libres de gérmenes con Melanie Carroll, mostrando que el cerebro del roedor libre de gérmenes no funciona exactamente igual que como aquel que tiene un intestino colonizado. Acceso a la pituitaria hipotalámica también está alterada. No digo que anormal, pero sí alterada. Yo trabajo con el decano de medicina de la Universidad Linköping de Suiza. Estando en Canadá hicimos estudios de estrés agudo y crónico en roedores, su impacto en el intestino, el microbioma, y cómo esto a su vez afecta el cerebro, y al afectar el cerebro, cómo impacta el intestino. La comunicación bidireccional que ya se ha mencionado con el profesor Mayer. Lo que quiero decir al respecto es que mucha de esta comunicación, no exclusivamente, pero sí está mediada neuralmente, porque si cortas el nervio vago en los animales, puedes bloquear muchos de estos efectos, no todos, pero muchos de ellos. Estos son datos que muestran en roedores libres de gérmenes, en la parte izquierda, la barra negra son los histogramas, su conducta es diferente a la de los animales colonizados. Y si vemos la expresión de la neurofunción en la parte de la derecha, hay menos expresión de este factor neurotrófico en los roedores libres de gérmenes en comparación con aquellos que tienen intestino colonizado. Hay diferencias entonces en conducta y en expresión neural centralmente. Dada la charla del desarrollo en la vida, quiero resaltar este nuevo estudio que apoya el tipo de información que escucharon más temprano esta mañana sobre el impacto en útero en el desarrollo postnatal. Esos 1000 primeros días de vida que las Naciones Unidas han resaltado como críticas en la salud a largo plazo y su impacto en la enfermedad, ciertamente empieza en útero. La fase de los primeros 1000 días no es a partir del alumbramiento, sino a partir de la concepción. Este estudio tan interesante muestra que productos, extracciones de la pared intestinal trascienden la placenta y afectan la neuroquímica del cerebro de los roedores fetales. En la parte izquierda pueden ver la conducta de esos roedores expuestos a productos bacteriales in útero, no después. Su conducta es diferente. Así que si hay un cambio en la conducta a largo plazo desde una exposición prenatal, en este caso a un producto bacteriano in útero. Han visto variaciones de esta diapositiva también. ¿Qué es el estrés in útero? Ahora estoy hablando de estrés psicológico, de arriba hacia abajo, o un insulto entérico como una infección. Ambos casos han sido demostrados que ha sido demostrado que alteran la función posteriormente en la vida. Un ejemplo clásico en el contexto humano es las personas niños y adultos que sufren una infección entérica aguda, se resuelve y tienen secuelas crónicas como resultado. Un muy buen ejemplo, tal vez el mejor ejemplo, es el seguimiento a largo plazo en Washington, Ontario, Canadá, que desarrollaron Escherichia coli en combinación con otras infecciones. Quienes no tuvieron el síndrome hemorrágico se recuperaron y se les ha dado seguimiento hasta 10 años. Las tasas del SSI, el tracto gastrointestinal con dolor, hiperalgesia, inflamación crónica,
son más elevadas que en los controles en mismas comunidades y de la misma edad y mismas circunstancias de vida. De abajo hacia abajo, los impactos del estrés tienen un resultado en las sensaciones viscerales. Ahí se muestra. Viendo la composición de la microbiana del intestino, pareciera que todo estudio es diferente, ¿no? La composición es diferente. Necesitamos más evidencia de diferencias funcionales. Pero esta gráfica muestra en gris adultos con síndrome de intestino irritable y ven los clústeres, los agrupamientos de puntos en base a edades y condiciones contra los de negro que no tienen síndromes. Y esta es la relación causa-efecto que necesitamos conocer. Una de las cosas que nos podría decir que sí existe una diferencia funcional en relación con esa diversidad es este estudio que espero que hayan visto. Hace unos años se publicó de Nathalie Bernol y Nicolas Senac cuando estuvieron en Calgary, Canadá, ahora están en Toulouse, Francia. Lo que muestra es que si ves la actividad de lavado de colon de pacientes con controles, IBD, etcétera, es posible accesar su colon con un endoscopio, obtener biopsias, lavados colónicos, obtener muestras de mucosa. Lo que nos muestra es que hay actividad más amplia en pacientes con IBS en particular, con SSI en particular, en comparación con controles asintomáticos, que tiene consecuencias funcionales que se muestran en la parte de derecha de la pantalla, porque el sentimiento de esta sensibilidad visceral en los roedores cuando haces un lavado colónico es mucho más dramático en su respuesta abdominal en gris en pacientes con SSI en comparación con los controles que se muestran en los histogramas de la barra blanca. Hay algo en la luz, los pacientes con ideas activas que causan dolor. Con SII activo, les causa dolor. Ahora, el microbioma intestinal de los niños, principalmente adolescentes, se ve en la pantalla, mostrando la composición de niños con SII contra controles saludables. El paradigma de lo que me gusta de estos estudios en comparación con muchos que han visto es que no hay diferencias dramáticas en la microbioma general. En general son casi totalmente equiparables. Lo ven en la izquierda, donde la especie predominante es bastante similar. Pero si ven en la derecha, esto ya nos muestra grandes diferencias en la cantidad de gamma protobacteria, un incremento significativo y muy poca proporción, pero una pequeña proporción no significa que no tenga una importancia funcional, sobre todo en la parte oscura superior. Esta pequeña proporción, los mismos organismos que me escucharon de la presentación de NEC anterior a esta, donde las alteraciones de la pequeña diversidad agregan un gran número de organismos como este gamma protobacteria que puede tener un impacto. No tiene que ser un efecto dramático en la composición, sino que puede tenerlo en función. Ahora, esto es del grupo etario más pequeño, bebés de 6 meses de edad, en el eje de las Y. Esta diapositiva observa diversidad, el índice de diversidad, y muestra que al principio de la vida la diversidad es menor en bebés que desarrollan síntomas de cólico. Y por cierto, lo pasé muy rápido, pero ustedes saben que el cólico son los síntomas de irritabilidad, inquietud, dura poco, los niños lo dejan, lo abandonan, desaparece. Por esa parte no leí la definición. Bueno, esto muestra cómo la irritabilidad en un bebé puede estar conectada con el cerebro, dada la sensación de irritabilidad que podría ser nervio vago que acabo de describir, neurotransmisores, neuroquímicos que ya se mencionaron ayer, del sistema circulatorio, que cruzan la barrera encefalorraquídea y muestran implicaciones potenciales en el sistema inmunológico adaptativo e inmune, por cierto. Bueno, ya que hay estos cambios en la composición del microbioma, ¿será posible alterar el microbioma para promover la salud? Escucharon diversas charlas que hablan de esta posibilidad y estos conceptos de utilizar trasplantes fecales de un hermano, de un pariente o de un donador
anónimo, supongo. Se puede utilizar todo un grupo de microbios, tal vez un poco más seguro porque no tenga retroviruses que no hayan sido identificados, o un consorcio de una sola cepa de organismo en lugar de utilizar organismos vivos, particularmente en poblaciones vulnerables. Podríamos identificar los compuestos bioactivos y utilizar ese en lugar de organismos vivos. Este es el rango de materiales que se podrían utilizar en lo que se ha descrito como microbioma de constitución precisa del microbioma. Ha sido descrito en una publicación de Nature. Podemos ir de trasplante fecal hasta el diseño de organismos que nos brindarán efectos benéficos, en este caso deshacernos del Clostridium difficile. Así que hacer lo mismo, pero con una reconstitución precisa del microbioma, nos permitiría deshacernos, mejorar la situación, inflamación alérgica, SII, o bien contextos de hiperalgesia intestinal como cólico y este síndrome de intestino irritable. Todo está sujeto a evaluación. Tengo que decir que hay un gran apetito actualmente en la parte de la derecha de posbióticos, compuestos que se derivan de organismos vivos. Parte de la razón de esto es muy práctica, es que puedes patentar esos productos, y esos productos que son patentados es bueno para el investigador que los descubre y, por supuesto, para las universidades. La evidencia de que este tipo de concepto puede ser útil en el contexto de la hiperalgesia visceral, el síndrome de intestino irritable, trastornos gastrointestinales funcionales, se muestra en este estudio en animales de John Bienenstock, parte del grupo Cerebro-Mente de un instituto en Canadá, que considera lactobacilos en roedores, que muestra en la parte derecha en comparación con la izquierda. En la parte derecha los bacterios reducen la activación del canal. Este canal ha sido, el TRPV1 ha sido descrito como importante en la sensibilidad visceral en los humanos. Está presente en humanos, sobreactivo en sujetos humanos con síndrome intestinal irritable. De hecho, es una cuestión gastroenterológica adulta. Esto tiene que ver con el desarrollo de un compuesto patentable. Lo ven en la parte media. No necesitas organismos vivos. Además, los materiales secretados de esos organismos vivos, pero no hay una bacteria viable presente, puedes observar el mismo efecto de reducir la frecuencia de activación en los canales sinérgicos nosoceptivos. Podrías entonces patentar esto, entregarlo a la gente, primero a los roedores para demostrar que funciona y después a la gente ya que funciona. Y es el material que es sujeto de patente. La vida es complicada. Ciertamente no es un canal igual a dolor abdominal. Hay múltiples factores involucrados en la causa de dolor. Este es un estudio muy interesante recién publicado de canal sódico involucrado en el dolor y en la ausencia de inflamación neurogénica. Fibras mecanosensitivas expresan este canal relacionado con toxinas de araña en un nuevo modelo animal. No sé si sea de SII, pero es un modelo animal. Incrementa la sensibilidad a toxinas, sugiriendo que hay más canales de estos o bien son más activos. Son dos posibilidades. Y esto ciertamente vale la pena llevarlo al contexto clínico para ver si también es posible replicarlo en el contexto humano. Esto es el sistema nervioso entérico periférico. Alguien preguntó ayer sobre los cambios en el sistema central, no nada más en la estructura de sino en su función. Y ahora les voy a mostrar un estudio animal y un estudio humano, para mostrarles que sí la hay. Es trabajo, de nuevo, de John Bienenstock y su grupo, que considera animales y demuestra que puedes cambiar neurotransmisores del sistema nervioso central utilizando esta técnica, espectroscopía, resonancia magnética utilizando probióticos. Utilizas una cepa de probióticos, puedes intercambiar neurotransmisores en la parte izquierda en comparación con el GABA mostrado en la derecha.
Así es, esto aplica en roedores y en humanos. Esta es una variación del profesor Meyer y su grupo que muestra que los roedores varones y ese estudio en mujeres, humanos, mujeres. Pero lo que sí demuestra no es exactamente las mismas condiciones con exactitud, pero muestra el producto de leche fermentada con cambios reducidos y no en todo el cerebro, sino en ciertos aspectos del mismo en relación con la tarea de atención y emotiva. Así es que interesante ver el número de sujetos que definitivamente vale la pena hacer otro estudio, incluyendo en una población infantil, importantísimo, como todos saben, los niños no son pequeños adultos. Así es que podríamos usar, yo pienso que usar trasplante fecal en SII no es la solución. Hay potencial de efectos adversos, como el profesor Newell mencionó. Así es que me parece que el abordaje es la reducción y considerar si se puede tratar de hacer. Hay muy buenos datos en adultos, estudios de alto nivel, aleatorizados, con control, y ese es un resumen de un metaanálisis realizado recientemente. Otros hizo un par de años de atrás, que mostró lo mismo en general, evidencia muy convincente de que los probióticos son mejores que el placebo en aliviar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Pero esto no es un efecto mínimo, sino es muy poderoso, ya que el número necesario para tratar es nada más 7, mucho más allá del umbral de lo razonable. Así es que, para mí, este es un buen resumen. Hay gente que no le gusta esto, porque es un compuesto de varias cepas, no es nada más una sola cepa y se hizo en varias poblaciones comparativas y los reguladores no usan ese tipo de información para tomar decisiones. En Canadá, que creo que es donde se ha sugerido, y también en otras partes del mundo, en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, en Canadá un solo ensayo clínico bien hecho es suficiente para obtener la aprobación regulatoria. Lo importante no es el ensayo clínico, sino hacerlo bien. En este caso, los reguladores vieron una curva dosis-respuesta, 2 probióticos diferentes contra un control con placebo y una medida. Se las muestro. Ese es el estudio irlandés de mujeres adultas y mujeres jóvenes con síndrome de intestino irritable. El placebo está en el extremo derecho, el probiótico bajo dosis sin efecto, una dosis mayor que mostró mejoría, que esa es la medición de los síntomas de SII. Mejoraron los síntomas con la dosis moderada y la dosis elevada no tuvo resultado. ¿Y por qué aprobaron esto? Y otra cepa no tuvo efecto. Lo que trataron de ver es por qué no funcionó. Pues era tema de la fórmula, no del probiótico mismo, ni se administraba porque era una fórmula de cápsula en concreto. Eso fue suficiente para el regulador de Canadá, Health Canada, para aprobar este y otros estudios. No quiero decir que se apruebe el producto, sino que nada más Health Canada ayudó a aprobar esos 2 productos con nombres comerciales, no son baratos, aprobados para mujeres adultos que estaban bien durante un periodo corto, de 4 a 8 semanas. Es un proceso de aprobación muy racional, diría yo, porque seguramente es uno de los grupos más seguros que tendremos. Mujeres sanas, no inmunocomprometidas, en lugar de hacer un bebé 800 gramos con NC, pues creo que ese es un mejor grupo de población para saber sobre seguridad y eficacia. ¿Podemos ampliar estos hallazgos a la población pediatra? La respuesta es definitivamente tal vez. Este estudio mostrado por Steve Reitzman de la Universidad de Ben Gurion en Israel con un producto de L-Reuteri, que ya mencionaba yo antes, el lactobacillus reutero, en 4 semanas en síntomas abdominales, pero no 8 semanas. Y otros estudios publicaron y sugieren que los probióticos y otras cepas tal vez sea mejor que placebo. El problema es que ninguna de estas 3 estudios usaron en la misma cepa y ninguna de estas cepas fueron aprobadas por Health Canada.
y los estudios se hicieron en adultos. Así es que hay heterogeneidad. Realmente me gustaría ver si podemos llegar a un consenso y no lo hemos podido hacer todavía en el mundo de probióticos. Aunque hagamos la misma cepa, escalación de dosis, una cepa comparativa para tener resultados de alta calidad. Son estudios que se harán en el futuro, pero sea como sea, esa es la evidencia que tenemos hasta ahora. En bebés con cólico tenemos evidencia mucho mejor, por lo menos en mi opinión. Tanto estudios de prevención, un poco mixtos en sus resultados, y estudios de intervención, y es de lo que hablaré aquí, de los estudios de intervención. Varios estudios trataron de ver si la irritabilidad en un bebé de antes de 6 meses de edad puede mejorarse, porque los bebés van a mejorar, nada malo les va a pasar a la larga, a menos que tenga agravación del SI, pero los papás están muy preocupados si los bebés están molestos y interfiere mucho en su calidad de vida. Y hay algo de evidencia en este estudio realizado en Europa y después en Australia que sugiere que esta cepa de probiótico no es comparado con otro probiótico, sino contra placebo, resulta ser bueno. En América queremos una evidencia que esto es cierto, porque no estoy seguro qué es lo que llaman en Europa irritabilidad o cólico. Es lo mismo que los pediatras de América del Norte o Centroamérica llaman cólico. Estoy tranquilo de contar con un estudio publicado de la atención primaria en Canadá con exactamente la misma cepa en bebés canadienses que se decían que tenía cólico y mejoraron sus síntomas. La única salvedad que tengo es que no es un estudio abierto, es un subgrupo de bebés o fueron exclusivamente amamantados o casi exclusivamente amamantados. Así es que el estudio negativo es donde no fue amamantado exclusivamente, es el de Sun et al. Está actualizado y es interesante porque es casi un metaanálisis, porque es un ensayo clínico controlado. Es un metaanálisis que llegó a la misma conclusión que en general hay un beneficio significativo en un estudio de intervención en bebés con cólico con esta cepa y mamás que amamantaban. Si se aplicaría a otra población es otra historia, si se puede usar en prevención de cólico es otra historia también, altera el microbioma usando una sola cepa, esa es otra historia. Pero esta es la evidencia que tenemos hasta ahora y tampoco ha sido aprobado por las autoridades regulatorias, así es que no sabemos si se va a usar realmente, en todo caso sería fuera de indicaciones. Me parece que es un estudio muy interesante que sugiere que el impacto de usar un probiótico, el mismo Reuteri, pero otra cepa, en roedor, dice que se puede tener impacto en la función cerebral, en una parte del cerebro que se llama VTA, que ya ni me acuerdo qué parte del cerebro es, y los niveles de oxitocina, los niveles de hormona en el cerebro, alterados en dietas ricas en grasa. En un minuto más escuchará más del tema, pero lo interesante es que se puede cambiar la conducta social de las mamás que toman dietas ricas en grasa y cambiar la conducta de la descendencia, de las crías más adelante en su vida, dándole a la mamá una cepa de probióticos. Ya hablábamos antes de los probióticos in útero, exposición in útero, posparto, pueden tener impacto en la función cerebral. No midieron las sensaciones viscerales, más bien centrales. Esta es una variación de lo que escuchamos de presentaciones anteriores. Para mí, en mi opinión, se requiere de hacer estudios complementarios, porque no todos pueden ser en roedores y podemos usar tecnologías de laboratorio que está muy bien organizada. Lo que necesitamos es una serie en donde apoyemos como comunidad de investigadores estudios en laboratorios, en ensayos preclínicos para hacer pruebas de las moléculas que creemos que pueden tener resultados y hacer estudios mecanísticos y esto aplicarlo a ensayos clínicos bien controlados porque incluye el aspecto mecanista, incluyendo la caracterización
función del microbioma, pero no nada más cuál está presente, sino qué hace el microbioma en diferentes escenarios de salud y patología. Y finalmente quiero decir algo. Agregué esta lámina después de escuchar la plática ayer acerca del microbioma intestinal y el cerebro. Nada más para agregar, no es repetir lo que escuchamos ayer del profesor Mayer, sino mostrar que existen estas descripciones del microbioma fecal alterado y depresión, en depresión activa, y no en aquellos que han tenido un trastorno depresivo mayor y en controles sanos. Es variable y esto es más bien la consecuencia que la causa. El segundo, que recibió mucha prensa, muy preliminar todavía, pero indica que se puede cambiar los pensamientos agresivos en adultos sanos recibiendo probióticos, y algunos de ustedes con adolescentes agresivos podría aplicarse, piénsenlo. Y como pediatra quería yo decir algo acerca del autismo, porque el estudio que se mencionó ayer, publicado en el 2013, ha generado una gran cantidad de publicidad, publicado en Cell. Imagínense a los padres de niños con autismo. Es devastador y se sienten desesperados por alguna intervención para mejorar la situación, y cuando escuchan que hay estudios en roedores, ellos están listos de hacerlo sin ensayos clínicos, y creo que es un gran error, por supuesto, y tenemos que seguir el conducto y evaluar todas las cosas con cuidado, como se ha hecho con el cólico e hiperalgesia visceral. Y estoy algo triste. El estudio se publicó en el 2013 y cuando lo revisé, antes de esta presentación, surgieron 2 artículos más que están citados aquí, que hablan del autismo y el trastorno de espectro autístico, el microbioma, y son divertidos leerlos, muy buena lectura, pero no hay más datos después de lo que se publicó en Cell. No necesitamos más revisiones sobre el microbioma y autismo y síndrome de espectro autístico, sino hay que ver qué se puede replicar, porque la replicación en la ciencia es un gran tema hoy en día. Un estudio no debe de ser con el que se basen las decisiones, y menos uno en roedores, para tener impacto en cómo tratar a un niño con autismo. Mis mensajes finales para esa presentación son: la microbiota intestinal se ve que reconoce y promueve la salud. La disbiosis está presente en varias condiciones, incluyendo trastornos de la interacción cerebro-intestinal. No me estoy acostumbrado a decir esto, sino sigo diciendo síndromes funcionales de cerebro e intestino. Igual como NSI. La mayoría de ustedes tal vez no saben quién es David Suzuki. Es genetista quien educa al público canadiense sobre una variedad de temas científicos. Tiene un video excelente de 1 hora en la página de CBC. Pueden encontrar la liga ahí y escuchar a Martin Blaser y a otros hablar del microbioma en contexto para el público lego, y la presentación es maravillosa. Si no les gusta leer libros, si prefieren el drama visual. Y finalmente yo diría que para los probióticos necesitamos estilos y estudios de eficacia comparativa y seguridad. Mil gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Sherman, por sus sugerencias para intervenciones y estudios de intervención en el futuro, y por resumir este tema tan complejo. Este tema está abierto ahora a discusión. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias, Phil. Muy buen resumen. 2 comentarios y una pregunta. Primero, una aclaración en cuanto a los probióticos, su uso y cepas en particular, y por supuesto las que mencionó varias veces. Una, en términos de efectividad, y algo más interesante del grupo de niños que no responde, porque la respuesta fue casi homogénea, y en los otros el estudio se hizo en niños reclutados en una sala de urgencias. Creo que para las poblaciones que necesitan los criterios que teníamos en ROM 3,
Por lo menos parece haber más respuesta más homogénea. Otro comentario breve sobre las regulaciones, porque me parece, usted habló de este tema que desafortunadamente no siempre recibe suficiente atención y eso es muy importante. Y claro que hay regulaciones muy diferentes en cuanto a registrar algo como un fármaco contra registrar algo como un suplemento alimenticio. Y en este caso en particular, ciertas cepas de bacterias se les ha hecho revisión regulatoria muy completa para fines de ser suplementos alimenticios. Y hemos trabajado con muchas agencias reguladoras, incluyendo el FDA, para tener los estándares. Así es que sí se le ha hecho una revisión regulatoria, pero no como la de un fármaco, que es la diferencia. Así, permítame aclarar. En este caso, para este fin, es fármaco. Por eso es tan importante ver cómo se evalúan las cosas, si le ponen una fórmula o se pone en un alimento. El tipo de evidencia y evaluación que se hace es diferente a la que se hace un fármaco. Exactamente. Y hay controversia entre las empresas si esto es algo positivo o negativo. Los gobiernos en todo el mundo se dan cuenta que en condiciones patológicas eso sería un fármaco. Y algunas de las empresas dicen que esto es muy bueno. Uno lo hace un fármaco, cumples la aprobación regulatoria, entonces cobramos como un fármaco. Así es que hay un pro y un contra para este tipo de enfoque, porque hay mucho más costo si se considera algo un fármaco. Sí, creo que eso es importante y mañana hablaremos más acerca de regulaciones. Especialmente hablando de alimentos, es importante aceptar el hecho que si se necesita tener el estatus de GRAS, no puede tener efectos secundarios porque va a ser para comer. Pero sí, es cierto, si es a otro nivel es diferente, así es que tienes razón, hay pros y contras. Pero mi pregunta es, y hay datos interesantes que yo no conocía, en términos de receptores nociceptivos y estímulo de capsaicina que puede alterarse utilizando lactobacilos, algunas cepas. Una de las cosas del componente cerebro-intestino es que puede cambiar debido a la modificación del sistema nervioso central por las vías que mostró, pero ¿qué podemos decir del sistema neuronal intestinal? ¿No serían esas neuronas en donde estamos a la diferencia y no en el sistema nervioso central? Ojalá, yo quise aclararlo, tal vez no fui tan claro en mi presentación. Es ambas cosas. Definitivamente el sistema nervioso entérico es importante porque el trabajo de John Bienstock y su grupo es que si se corta el nervio vago, se bloquean muchos de los efectos, no todos, pero muchos. Entonces la entrega desde la luz y en esa dirección de la luz intestinal, hay un componente neural definitivamente que incluye todo el sistema entérico y el nervio vago. No sé, tal vez tú quieras comentar más al respecto. Gracias. La siguiente pregunta. Algunos comentarios de precaución por los estudios de SII como con autismo y depresión también. Las caracterizaciones del microbioma, parece haber heterogeneidad en prácticamente todos los artículos que muestran cada uno algo diferente y otros que estudiaron ya vieron que incluso en una muestra para ver una secuencia diferente de separar un grupo que es bastante normal de otro grupo que tiene una composición anormal. Esto se basa en datos de estudios de secuencia. Hay que tener cuidado. Una implicación clínica podría ser que si se hace un ensayo clínico con grupos selectos de pacientes que sí tienen una irregularidad, la respuesta es mucho mayor que si se les da a todos. Y en la mayoría de la gente creo que estará de acuerdo con ello. El punto número 2 es también importante. Ya sabemos, como se dijo varias veces, ¿qué fue primero, el pollo o la gallina, el huevo o la gallina? Porque hay varios estudios, de hecho los primeros estudios sobre las interacciones de microbioma cerebrointestinal, modelos de estrés de hace 15 años en monos y ratones y ratas, todos muestran que diferentes tipos de estrés prenatal, postnatal, adolescente, pueden todas cambiar la composición
del microbiota intestinal, pero también la norepinefrina tiene un efecto importante en los perfiles de expresiones génicas de toda una gama de organismos. No debemos de olvidar el hecho de que lo que encontramos especialmente en los subgrupos, principalmente centralmente, así es que esta idea de que existe una irregularidad homogénea aplica especialmente a autismo. Si vemos los estudios, cada uno muestra algo diferente. Así es que antes de tomarlo como evidencia clara de un componente modulador de la enfermedad, hay que tener mucho cuidado. Estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios. Ojalá que ese no haya sido el tono de mi presentación, porque es lo que traté de transmitir. La caracterización fenotípica es muy crucial. El análisis de subgrupos, si la población es suficientemente grande, también es muy importante. Lo que traté de mostrar con cólico es que hay un subgrupo de individuos para estudiar las diferentes partes del mundo que tienen el mismo tipo de resultados. Así es que yo me siento incluso más tranquilo con los estudios de cólicos muy a corto plazo, con una población muy específica, y me tranquiliza la homogeneidad de los resultados. Todo lo que dijiste, estoy de acuerdo, pero ojalá yo haya logrado mostrar que hay promesa en el horizonte. Y tenemos que darle seguimiento a estos niños del grupo placebo y del lado de probióticos, en el estudio de cólicos, y ver qué pasa cuando tengan 10, 20 y 30 años de edad, porque creo que ahí veremos lo interesante. Lo triste es que hasta donde yo sé, todos esos estudios son a corto plazo y ninguno tiene un seguimiento a largo plazo, lo que es una verdadera pérdida. Gracias. Antes de seguir con las preguntas, quiero comentar acerca de la homogeneicidad de los estudios de cólico. Si pensamos en la edad pico, donde los niños que lloran muchísimo, que tienen su pico de sollozos, la mayoría de los estudios de intervención son muy tardíos, empiezan a los 3 meses de edad. Hay que iniciar a los 6 meses de nacido, 6 semanas de nacido, y no hay demasiados de los estudios de intervención que se enfocan en esa edad. Y eso es esencial también desde el punto de vista de desarrollar la evolución de la microbiota. Lo acepto totalmente, aunque yo diría que 3 meses de los estudios que hemos visto, 3 meses es una buena edad para ver la composición, para predecir efectos a largo plazo. Pero iniciar antes de ser posible, hay temas y dificultades prácticas en ellos. Sí, precisamente eso hace que la investigación clínica sea difícil, pero no se debe de transigir. Profesor Walcrow. Phil, muy buena revisión de un tema sumamente complejo. Hiciste muy buen trabajo. Yo fui el que hice el comentario ayer, con base en mis interacciones con Rob Schulmer en Baylor, un experto en SII. Él dice que el 40% de los niños con síndrome de intestino irritable tienen cólico como lactantes, tuvieron cólico como lactantes. Y esto nos lleva a la reunión que tuvimos la semana pasada, en donde estuvimos Emery y yo presentes, y platicamos de SII con un internista en adultos que dijo, tal y como dijo Erika, que si la persona tiene predisposición durante toda su vida al síndrome de intestino irritable, independientemente del mecanismo, y es efectivo tratarles desde antes con un probiótico, como se ha demostrado con cólicos, pero nos lleva otra vez a los 1000 días, que si se dan las cosas en una etapa más temprana, potencialmente se podrá afectar a largo plazo. Pero estoy de acuerdo contigo, necesitamos seguimientos a largo plazo. Estoy de acuerdo con el concepto, lo que quiero son las actualizaciones. Siguiente pregunta, por favor. No es una pregunta, sino un comentario. Al ver las biopsias de intestino delgado infantil, siempre me sorprende la densidad de la red de nuevos filamentos de células ganglionares, sinapsis,
terminaciones libres, etcétera. Así es que no me sorprendería en lo más mínimo si algo afecta a la mucosa, se refleje en el sistema nervioso central y viceversa. Profesor Bernser, si me permite hacer un comentario a su comentario, hay un gran estudio en Estados Unidos sobre conecto. Resulta que en los primeros estudios hay más conexiones en el sistema nervioso entérico que aquí arriba. Tiene usted toda la razón que el sistema nervioso está en conexión con las células epiteliales y el material del lumen. Hay un respaldo estructural del concepto. La siguiente pregunta, Rob de Grey de Suiza. Lo importante de lo que ha mencionado desde el inicio, el mecanismo de acción y la plausibilidad biológica y cómo se debe incorporar en todos los estudios. Estoy de acuerdo con el comentario. Y eso se vuelve central para definir y determinar desde el punto de vista de autoridad regulatorio si es alimento o probiótico, si es un medicamento para modificar y tratar y prevenir la enfermedad, mientras en alimento hay que demostrar si hay una reducción del factor de riesgo, y al entender estos mecanismos de acción, estoy tratando directamente, previniendo o estoy reduciendo un factor de riesgo, ya sea reducía la anemia por ferrodeficiencia o tratar demoras o retrasos mentales. Es muy importante cómo lo hagamos. Claramente hay muchísima interacción con Health Canada. ¿Y cómo lo ve usted que se esté desarrollando en Canadá? Bueno, exactamente como usted lo describió, no nada más en Canadá, sino en todo el mundo. Ese es mi sesgo. Soy médico, así es que lo que me interesa son las intervenciones, así es que sí tengo un sesgo hacia fármacos. Y algunas compañías de probióticos y prebióticos respaldan ese punto de vista y otros gobiernos no lo apoyan. Así es que sé, en India, por ejemplo, la idea que utilizaran componentes alimentarios como fármaco es muy mala idea. El gobierno está filosóficamente en contra de esto. Quieren promover alimentos sanos para su población y no respaldar el complejo médico-industrial o de la industria médica. Hay otras perspectivas. No quiero decir que una sea la correcta y la otra incorrecta. Solamente es que hay diferentes maneras de abordar un problema. Cuando vemos temas como el síndrome de intestino irritable, el costo para el sistema de salud es gigántico y para mí pues son enfermedades médicas que se deben de tratar en un modelo de salud. No todo el mundo está de acuerdo con ello, lo acepto, pero esa es la perspectiva que yo le di a mi presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, discusión, preguntas? Adelante. Use el micrófono. Hola, muy buena plática. Doctor Covarrubias de Guadalajara, México. Es un comentario y pregunta también. Teníamos ese criterio equivocado y acabamos de recibir los criterios de Roma en marzo, abril de este año, pero ¿cuándo habrá suficiente evidencia para ponerlo como recomendación? Porque lo primero que dijiste fue, estoy muy de acuerdo, vamos a llamar a estos trastornos funcionales, porque como médico general y para las familias es difícil no poder ayudar, y cuando se hace algo diferente también es difícil. La pregunta es que no tenemos suficiente evidencia. Por lo menos en mi práctica veo 20 a 30 pacientes por día y de esos pacientes, la mayoría de ellos, 90%, son trastornos funcionales. Y de ellos, en ese orden, cambiamos primero la dieta, después agregamos probióticos y la mayoría de ellos, digo mayoría, 80%, mejoran. ¿Cuándo va a haber suficiente evidencia para que eso sea parte de recomendaciones de los criterios de trastornos funcionales? Porque lo más reciente que recibimos, sabemos cómo etiquetarlos, pero no cómo tratarlos. Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias. Excelente comentario. Y estoy totalmente de acuerdo.
Lo que creo que promueve y vuelve locos a los médicos generales son los metaanálisis y revisiones de Cochrane que dice se necesita más investigación. Sí, es cierto, siempre se necesita mejor definición, pero mientras tanto alguien tiene que tomar la decisión y como médico lo que buscamos son guías. Así es que creo que tenemos que tener cuidado como médicos generales para ver qué tipo de consejos recibimos, porque hay opinión de expertos, de alguien que creemos que es importante, normalmente alguien local, que es a quien seguimos y hacemos y nos dice qué hacer. Ese es un nivel. Otro nivel es revisar la literatura, estudiarla de manera sistemática para usar criterios de grados para tener una evaluación. Esa es la manera de avanzar en medicina basada en evidencia. Lo divertida para mí es sorprendente ver cómo se agrupa la gente, ven los mismos datos y las conclusiones son totalmente diferentes. Sí, los datos están ahí, pero ¿qué significa? Eso es lo difícil y eso aplica en el mundo de probióticos y prebióticos, en donde vienen recomendaciones de europeos y los norteamericanos ven los mismos datos y opinan algo diferente. No siempre, pero sí se aplica este campo. Hay recomendaciones de la Sociedad Gastrointestinal Pediátrica Europea que apoya el uso de probióticos en los escenarios que describí, síndrome de intestino irritable y cólico, que no están aprobados por los norteamericanos, que incluye México, Estados Unidos y Canadá. Ese grupo no ha apoyado esas guías. Mi sugerencia, creo que el grupo de cólico debe de verse así. Desde mi opinión, no creo que debas cambiar tu práctica con base en mi opinión. Tendrás que hablar con los colegas locales. Sé que en Canadá los cuidadores y los médicos generales que atienden cólico varía muy diferente. Algunas en un estado deciden hacer una cosa y en otros otra. Es complicado ser médico. Estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué tal? Evadí tu pregunta. Mil gracias. En nuestro país preguntamos si las recomendaciones que guían la práctica, o más bien es la práctica la que guía las recomendaciones. El público lee literatura, consultas, lee periódicos y artículos y empieza a seguir cierta práctica de acuerdo con sus opiniones y finalmente, 10 años, 20 años después, las recomendaciones aceptan la práctica, como en el tratamiento de diarrea aguda, a la que yo mencionaba. Ahora hay consenso 100% entre los grupos de trabajo y las recomendaciones de la Unión Europea para seguir un probiótico específico, un consenso 100% después de 25 años. Así es que tal vez si nos reunimos en 25 años estaremos felices de tener un consenso sobre el tema. ¿Alguien más que quisiera participar? Con comentarios, ya no veo luces rojas, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, profesor Sherman.